Bien, hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, voy a tratar con un pasaje que ustedes leyeron en estos días. Creo que el sábado leyeron este pasaje. Entonces, para que también lo hayan podido tener en su memoria ahí fresco, ¿cierto? Entonces, vamos al Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas. Y vamos a ir al capítulo 13 del Evangelio de San Lucas. Por favor, Amén. Y vamos a leer desde los versos 10 al 17, un pasaje muy conocido. Dice así la palabra del Señor. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga. Estaba el Señor Jesús enseñando en una sinagoga en el día de reposo. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y cuando él puso las manos sobre ella, dice, ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Que el Señor bendiga su preciosa palabra y su Santo Espíritu nos guíe en este momento. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, como cantamos hace un momento, por tu bondad. Tú eres bueno. Has sido bueno, eres bueno y serás, porque tú no dejas de ser. Tú eres el gran yo soy, en esencia, ese eres tú, cargado de bondad. Y en esa bondad nos acercamos a ti, Señor, y hemos podido adorar y exaltar tu nombre. Señor, entendiendo que solo tú eres digno de adoración y de alabanza. Señor, y te damos gracias por habernos dado este día y la vida, la salud, la inteligencia, por habernos guardado y sustentado. Señor, por darnos los diferentes privilegios que gozamos como parte de tu pueblo. Y este es uno de esos privilegios de podernos sentar a tus pies a escuchar tus palabras. Y oro en este momento, Señor, de todo mi corazón, Señor, en esa honestidad de mi interior, de mi corazón, de mi espíritu, Señor, que te glorifiques, que hables, que ministres, Señor, que refresques nuestra memoria, Señor, que tus palabras sean oídas, sean atendidas. Tú mismo, Señor, puedes impregnar estas tus palabras de esa tu unción para que sean un bálsamo en el oído, en el corazón, en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, en todo nuestro ser, Señor, y salgamos renovados de este lugar, Señor Dios mío bendito. Gracias por estar aquí y gracias por ministrarnos a nuestro corazón y fortalecernos en estos tiempos, por ayudarnos. Señor, tú sabes, si hay una cosa que reconocemos es que solos no podemos, necesitamos de ti.
Y por eso nos queremos apoyar en ti, por eso queremos mirarte a ti, queremos escucharte a ti, seguir tus consejos, tu palabra. Por eso gracias por hacer de mí también instrumento en tus manos para que tus palabras y tu mensaje sea oído en esta noche. Así que bajo tu guía y dirección quedamos todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, tal vez esta palabra hace parte de un grupo de palabras de las sanidades que el Señor hizo en el día de reposo, pero tal vez a manera de introducción tienen que ver con esos momentos en que en nuestra vida se dan circunstancias y tal vez las vivimos un día y pasa el día y llega el otro día y como que están ahí las cosas y luego pasa el mes y luego un año más, ¿cierto? Y con las circunstancias y que a veces parece que nos debemos conformar con esto que estamos viviendo porque no le encontramos en respuesta, como que no viene la ayuda, ¿cierto? Y tal vez nos lleva en ciertos momentos a situaciones que estamos viviendo como aceptar las cargas, aceptar las situaciones, aunque nos produzcan debilidad, aunque nos produzcan desánimo, ¿sí? Y tal vez en otras palabras como aceptar lo que aún el enemigo de nuestra alma quiere traernos, ¿sí? Y tal vez ahí es donde surgen en nuestra mente como los imposibles, como ¿qué hacemos? No se puede hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Porque ya ha pasado un mes, porque ha pasado un año, no un año, 2 años, 3 años, como la historia que vamos a narrar o que acabamos de leer en esta noche. Y entonces tal vez en este tiempo, en este momento, Dios quiere eso, como hablar en nuestro corazón, cuando nuestra alma puede estar pasando, sintiendo estas cosas, como que ya nos toca aceptar, como que esto no se va, como que esto ya voy a tener que cargarlo siempre, ¿sí? Y siempre digo, en el Señor siempre habrá respuesta a nuestra necesidad. Y bueno, tal vez el recuento es importante tenerlo en cuenta. Una vez más, tal vez teniendo en cuenta los elementos que se dan allí, personaje de nuestro Señor Jesús, una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y como les decía, había pasado mucho tiempo y como que la cuestión se iba agravando, cada día era peor las cosas, así como tal vez lo sentimos nosotros, como que cada día se hace peor la situación, ¿sí? Y bueno, aquí viene ese momento, ¿cierto? Dice, entra el Señor Jesús a la sinagoga, está enseñando en la sinagoga, ¿sí? Es día de reposo, es sábado, ¿sí? Estamos hablando dentro de la ley, allí en este momento se está dando este momento en un sábado, el día que la ley lo mostraba era el sábado, y está allí el Señor, entra a la sinagoga, Él está enseñando y de repente ve a esta mujer, sí, Él sabe, conoce, 18 años, dice, con un espíritu de enfermedad, un espíritu que hacía que ella caminara como encorvada, ¿sí? Y tal vez podemos no comprenderla porque tal vez no lo hemos vivido, ¿verdad? Porque a veces podemos mirar ciertas circunstancias y solo el que la está padeciendo es el que puede entender lo que se siente. Solo el que lleva la carga es el que puede decir, sí, es esto. Y tal vez, o alguien que ha vivido ya esa circunstancia puede comprender un poco, ¿sí? Y esta mujer dice que andaba encorvada, dice, y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Había hecho intentos? Sí, tal vez muchos. ¿Había tratado de buscar soluciones a su problema? Sí, yo creo que sí.
A tal punto de que Lucas, el médico Lucas, y aquí el evangelista, habla acerca del esfuerzo que tal vez ella hizo en ciertos momentos o tal vez los mecanismos, los medios de poder sobreponerse a esa situación. ¿Sí? Y vuelvo, repito, aquí es donde surgen, los imposibles. Por eso dice en ninguna manera, ¿cierto? Y dice en ninguna manera, inmediatamente lo podemos meter dentro de un ¿qué? Imposible. De ninguna manera. Que no podemos hacer, de ninguna manera se puede hacer nada, ¿cierto? Ya eso es como un imposible. ¿Sí? ¿Cuánto esfuerzo, cierto? Así tal vez como pasa con nosotros. Vivimos una situación y tratamos de patalear, como decimos popularmente. Tratamos, nos esforzamos de, bueno, esto, cómo cambiar, cómo que esto pase. Pero dice ya, en ninguna manera se podía enderezar. ¿Eso lo sabía Jesús? Sí. ¿Lo estaba viviendo ella? Sí. Sí. Pero viene la mirada de Jesús. Cómo me gusta cuando miro hacia los evangelios y puedo ver narradas estas historias, siempre me traslado a ese momento en todos los escenarios. Usted mire y verá que hay un momento donde Dios mira, ¿ya? La mirada de Él. Sí puede pasar ciertas circunstancias, así pasó con Zaqueo en medio de la multitud, pero dice, la mirada de Jesús se dirigió a un lugar específico y allá estaba el hombre. Aquí está ese momento. En la sinagoga habían muchas personas, habían muchas más mujeres. Tal vez otras también con problemas, otros con problemas. En esa sinagoga habían muchas personas en necesidad, sí, todos. Al fin y al cabo, todos necesitamos de Dios. Pero aquí el Señor conoce todo esto, los 18 años, los esfuerzos que ella ha tenido que hacer, pero dice, de ninguna manera ha podido. Ya está tal vez encasillada, formateada en un imposible, ¿sí? Pero viene la mirada de Jesús. Dice, y cuando Jesús la vio, y sabe, yo a veces le digo, Señor, mírame, y yo sé que hay canciones de pronto donde usamos esa palabra, y a mí me gusta cantarle en mis devocionales una que me sé muy bien. Mírame, Señor, examíname, Señor. Porque si hay una cosa importante e interesante es sentir la mirada de Dios. ¿Usted no se ha quedado alguien mirándolo y como que usted se siente escaneado? Como que dice que me mira esa persona y algunos con esa mirada intimidan, ¿sí es así? ¿Sí? Y se quedan mirando y de arriba abajo. Y si eso lo sentimos de una persona, haga cuenta que ahora es la mirada de Dios la que está puesta en usted. Usted que a veces se siente ignorado, ignorada porque el esposo no la ve, porque la esposa no lo ve, porque los hijos, porque el papá, porque la mamá, porque, ay, es que usted no me presta atención, pero aquí la mirada del Hijo de Dios está puesta sobre esta mujer. Y usted sabe tal vez ese momento donde ella tal vez también llega y no sé, porque ella está encorvada, ¿cierto? Y ella, yo digo que tal vez con cierta dificultad o no sé aquí si él se encuentra o ella se encuentra con la mirada de él. Pero dice que cuando se va la mirada de Jesús hacia ella, dice cuando Jesús la vio, la llamó. No sabemos si sabía el nombre y la llamó por el nombre o le dijo simplemente mujer. Aquí tal vez Lucas dice que cuando la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre. Eres libre de tu enfermedad. Con la mirada de Dios vino, escúcheme bien, el llamado de Dios y el poder de Dios para la sanidad de esta mujer. Sí. Dice la palabra del Señor que él inmediatamente le puso las manos. Después de que lanzó la palabra, le puso las manos. Que no lo hacía con todo el mundo, a veces solamente daba la palabra. Pero aquí dice que puso la mano sobre ella. Yo siento aquí en este punto
que hay algo de parte de Jesús, de compasión que no solo la mira, sino que Él siente tener con su mano un contacto con ella, como que espere el trono de la gracia se abre en ese momento para ella, ¿sí? Y entonces le pone la mano y dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. O sea, esto tal vez lo mira uno así, tal vez del aspecto religioso y dice uno, listo. O tal vez espiritualmente uno dice, tremendo lo que pasó ese día. Sí, porque tuvo que tratar con un espíritu, con un demonio, pero a la vez trató con algo que ya físico se había generado. Y era una tal vez cifoescoliosis que ya estaba, no sé, tal vez el aplastamiento de los discos de las vértebras y eso hacía que ya, caramba, si eso es usted cuando se agacha un poquito y se va a levantar y ya le toca ponerse la mano aquí un poquito porque que todo minuto lleva 5 minutos así en cierta posición. Ahora como esta mujer que lleva 18 años, que tal vez es una de las cosas que los médicos, los terapistas saben que tienen que manejar con personas que están en una UCI, que los tienen que estar moviendo, porque cuando estas personas despiertan, ¿sí? Que tal vez es una de las cosas que están diciendo ahorita con el senador, que la terapia y la recuperación es complicada por el tiempo que llevan en ciertas posiciones. Pero espera, tal vez miramos hoy en día, sí, lo tienen en una sala de UCI, pero los están moviendo precisamente por eso. Pero esta mujer llevaba 18 años. Y cuando el Señor le pone la mano, dice, se interesó. Se trató con ese espíritu de enfermedad que había y que la tenía encorvada, que le había tal vez aplastado los discos de las vértebras y le había deformado su columna vertebral. Y dice, y ella se enderezó. Yo miro esto y digo, no, es que es tan completo esto. Hacía 18 años ella no podía, escúcheme bien, sí, mirar al frente, que tal vez es una de las cosas más elementales que hace uno, ¿cierto? Sí, mirar al frente. No, siempre, a ver, si usted quiere en esa posición mirar al frente, ya tendría que, no sé qué hacer, ¿cierto? Pero viene la voz del Hijo de Dios y hace que eso que dice que ella lo quiso hacer en muchas maneras y de ninguna manera lo pudo hacer. Dice ahora, por la voz del Hijo de Dios, esa columna se endereza y ese espíritu inmediatamente también sale de esta mujer. Y la palabra sigue narrando y dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Y qué hacía? Glorificaba a Dios. Glorificaba a Dios. Glorificaba a Dios. 18 años. 18 años y ese momento era un momento especial. Yo creo que quedó marcado en la vida de esta mujer. Y dice, lo mínimo que podía hacer era que glorificar a Dios. Mientras ella glorificaba a Dios, tal vez el escenario ahora se va porque los personajes que llevamos hasta ahora, el Señor Jesús y esta mujer que estaba enferma hacía 18 años y que ahora ya es sanada. Pero los otros, ¿cómo reaccionan ante eso? Dice, pero el principal de la sinagoga se enojó. Mientras ella glorificaba a Dios y decía, gloria a Dios, Señor, muchas gracias. Y yo creo que empezó a caminar de un lado al otro y levantaba las manos y adoraba a Dios. El otro estaba enojado. Tremendo, ¿verdad? Y usted por eso a veces cuando mira hacia estos relatos bíblicos dice, Dios, ¿cómo entender el corazón del ser humano, no?
Sí, por eso dice él que los pensamientos de él no son como los de nosotros. Si en manos de él hubiese sido la sanidad de esa mujer, no la sana. Le produce enojo, sí, le produce enojo, sí, el que ella fuese sanada, perdón, y a cambio inmediatamente los exhorta, sí, porque le dice a la gente, oiga, 6 días hay en la semana, 6 días, sí, en que se debe trabajar, y en estos pues venid y sed sanados, no en el día de reposo, yo me imagino, no en el día de reposo, este no es día para que vengan y que sean sanados. Qué tremendo. Cuando usted le impone a Dios lo que debe hacer, porque no se trataba de ellos, era Dios el que hacía las cosas. Cuando usted hace de lo que Dios quiere en la reunión un rito y manejar el rito conforme yo quiero y no conforme a Dios le agrada. ¿Sí? No vengan a que lo sanen en el día de reposo. Este no es día. Vengan los otros días sí. ¿Acaso dependía de que? Y bueno, esto le causa a uno mucho impacto, porque tal vez si la historia hubiese quedado ahí, nos quedamos rascándonos la cabeza y diciendo muchas cosas, ¿sí? Pero cuando vemos lo que el Señor le dice, sí, entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, hipócrita. Y yo sé que esa palabra, cuando se la dice a otra persona, a veces se pueden sentir ofendidos. Particularmente para mí esta es una palabra bastante fuerte. Que le digan a usted hipócrita es un insulto para mí es una cosa muy fuerte. Cuidémonos de la hipocresía, que el Señor Jesús lo dice, sí. Sin embargo, a estos como que no se les daba mucho, sí. Sin embargo, el Señor le dice, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Sí, sí, yo tal vez puedo imaginarme de esto y puedo entender, sí. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tenemos cuidado de los animalitos que tenemos a nuestro alcance, ¿cierto? Y tal vez una de las cosas que hacíamos eso era cuando nosotros llevábamos el arreo de bestias, de animales, de mulas. Cuando llegábamos de viaje, le quitábamos la carga y les teníamos preparado caña con de pronto maíz si lo había, porque era una manera como de gratificar el animalito. Luego ponerles agua, si había miel, ojalá con miel. ¿Cómo no hacer uno con eso con un animal? Y el Señor les dice, a ver, ustedes miran hacia los animales. Y si lo tienen que desatar en el día de reposo para que vaya y lo lleve a beber porque lo tienen amarrado, porque lo tienen allí en algún lugar, dice, no hace eso, no se mueve su corazón a misericordia con un buey o con un burro. Y lo llevan a beber. Creo que estas palabras le retumbaban a ellos. Sí. Dice, y si ustedes lo hacen con gusto por ellos, porque pobrecito el animal, ¿cómo a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Desatar de esta ligadura en el día de reposo. Yo lo que veía allí era Satanás teniendo esclavizada a esta mujer. ¿Cómo iba a permitir el Señor que eso siguiera? Y entonces dice que cuando escucharon esto, al decir esto, ahora otros en medio de la posición que utilizaba cada uno, ¿cierto? Entonces el principal de la sinagoga se enojó. Ahora, después de que ven el obrar del Señor y que Él habla con esta autoridad, dice, al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios. Entonces,
los que estaban en contra sintieron vergüenza. Uy, sí, de verdad, ¿cierto? Yo me imagino, querían taparse, querían salir corriendo. Dice, pero todo el pueblo, todos los demás, se regocijaban por todas las cosas gloriosas hechas por él. Qué bendición. Y tal vez a partir de este pasaje déjenme compartirle tres cosas importantes. Tres cosas. Ahora ya en la aplicación a cada uno de nosotros. Ya no vamos a hablar de la mujer encorvada. Ya no vamos a hablar del buey, no vamos a hablar del burro. No vamos a hablar del principal de la sinagoga, ¿cierto? Ya, suficiente con esto, ya nos ilustramos qué fue lo que sucedió. Ahora, ¿qué Dios nos quiere decir a través de esto? ¿Qué Dios nos quiere hablar? Porque al fin y al cabo hoy estamos nosotros en la sinagoga. Hoy estamos aquí en el lugar de reunión. Y tal vez Dios quiera recordarnos algunas cosas importantes que tal vez se tienen en cuenta ahí en ese pasaje. Y lo primero es los beneficios del estar en el lugar de Dios en el tiempo de Dios. ¿Me están escuchando? Y tal vez lo miro desde el punto de una persona que podía tener todos los argumentos para decir, no, yo con esta situación, no, me tocaría, me canso mucho, no, yo no puedo ir a la sinagoga. Y más cuando no era media hora, hora y media o 2 horas, no, allá es todo el día. ¿Me estoy dando a entender? Pero tal vez podemos entender a través de esta historia los beneficios del estar en el lugar de Dios, en el tiempo de Dios. Y que a esta mujer, escúcheme bien, esta es una enseñanza para nosotros. Entonces, lo importante de qué? De estar en el lugar de Dios. La importancia de congregarnos, escúcheme bien. ¿Me están escuchando? Esto sucedió allí en el lugar de Dios, allí en la sinagoga donde Jesús estaba enseñando. Ahí en ese punto. ¿Sí? Y tal vez si yo lo asocio con todos los lugares, los momentos en que el Señor sanó en el día de reposo, voy a mirar el hombre de la mano seca. Sí, que también fue en el día de reposo y ustedes ven que en el día de reposo ellos, a cambio en otros, ellos pedían. Aquí él no pedía, ¿sabe? Por eso a veces cuando usted está en este lugar no tiene ni qué pedir. Dios sabe y conoce su necesidad. Y Dios obra para ayudarlo y para sanarlo. Escúcheme bien. Usted debe concentrarse en lo que debe hacer en el lugar de Dios. Dios mira, yo creo que Dios mira en medio de nosotros, escanea, su mirada pues, se pasea y mira la necesidad para obrar. ¿Sí? Para traer, escúcheme bien, respuesta a esos imposibles de que usted dice, no, de ninguna manera he podido. Pero Dios dice, pero hoy te encuentro en este lugar y hoy te llega el día a ti. ¿Sí? Entonces, es ese punto, ¿cierto? Los beneficios de estar en el lugar de Dios y que, escúcheme bien, las circunstancias no lo priven de estar ahí en ese lugar. Porque vuelvo y repito, si vamos por argumentos, esta mujer sí tenía argumentos para decir no puedo ir. Pero ella sabía y todos los judíos sabían lo que representaba estar en la sinagoga en el día de reposo. Ellos sabían. ¿Sí? Ella sabía que no había argumentos para quedarse en la casa. Los argumentos eran ir. Debo estar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes ven lo que era la ley para ellos en cierto momento y en Éxodo 31. Tal vez miramos hacia este escenario, es Éxodo 31 a partir del verso 12, aunque en el Antiguo Testamento son muchos los lugares donde se refiere al día de reposo. ¿Sí? Y para ella era valioso, ella conocía todo esto y sabía que debía estar allí. No importa
cuáles eran las circunstancias que rodeaban. Pero mire, dice así la palabra del Señor, Éxodo capítulo 31, verso 12 en adelante. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros. ¿Sí nota? ¿Es señal en qué? Entre mí y vosotros. El estar en el lugar de Dios es una señal entre Dios y nosotros. Que le estamos copiando a lo que Él nos dice. Que le estamos copiando a la invitación que Él nos hace. De estar en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿Sí? Dice, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Entonces ella sabía, hoy es día de estar en el día de reposo. Escúcheme bien, y el que usted esté, siempre lo digo, ¿cuántos a veces se pierden la bendición por no estar en el lugar de Dios? Que hay un tiempo de Dios, sí, usted dirá, pero yo he venido tantas veces, no importa, esa mujer llevaba 18 años. Pero ella no dejó de mirar hacia el mandamiento, hacia lo que el Señor le decía que debía hacer. Ya habrá momentos donde Dios obre, pero lo importante es que usted esté en el tiempo de Dios. ¿Sí? Que ya Dios obrará conforme a su voluntad. No había argumentos, sí, no, las circunstancias no la privaron del no estar ahí, ¿sí? Porque sabía que el estar allí honraba a Dios, el estar en la sinagoga honraba a Dios, y Dios honra a los que le honran. ¿Sabe? Cuando usted se acerca, usted sabe que viene aquí por causa de Dios, a adorar a Dios, a exaltar a Dios, a escuchar aún su palabra. Ella sabía en qué lugar puedo escuchar la voz de Dios, allá en la sinagoga. En ese momento para ellos era ahí. Ellos no tenían, escúcheme bien, como nosotros tal vez la Biblia, todo el compendio, ¿no? Sí. Tal vez los escritos los tenían allí los sacerdotes y todo, y para conocer todo eso debían ir allá. Sí. Representaba que el lugar de Dios en el tiempo de Dios. Por eso usted debe darle el lugar a Dios y el tiempo a Dios. ¿Sí? Tal vez cuando lo estemos haciendo, tal vez sucedan muchas cosas. ¿Sí? Sucedan muchas cosas en su vida. Cosas que aún usted, aunque sabe que las está viviendo, las ha puesto delante del Señor, pero en ese momento no las está pidiendo. Y ahí es donde se cumple la palabra del Señor. ¿Acaso no sé de lo que ustedes tienen necesidad? Sí, el Señor sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Y por eso este es el segundo punto, ¿cierto? Dios tiene cuidado de nosotros. Él conoce nuestra necesidad. En medio de su omnisciencia, como les hablé hace 8 días con la situación de la esposa de Jeroboam, ¿sí? En su omnisciencia sabía, él tenía una cita ese día con aquella mujer encorvada. Aquella mujer que llevaba 18 años. ¿Sabe? Por eso usted atienda a la cita que tiene con el Señor. Él sabe, escúcheme bien. Por eso cuando nosotros venimos a cumplirle una cita al Señor. Escúcheme bien, usted no viene para cumplir un requisito eclesiástico o una norma de los diferentes actividades y anuncios que tenemos como iglesia. No, usted cuando lo hace viene a cumplirle una cita al Señor, un momento de qué, donde usted viene, Señor, hoy quiero adorar, hoy quiero exaltar tu nombre, hoy quiero darte gracias, hoy quiero estar en tu presencia. Sí, ¿sabe? Eso es, y él sabe, y él tal vez nos da la cita para nosotros y sabe el lugar donde debemos estar. Esta mujer así lo hizo y Dios tiene cuidado de esa mujer. Y tal vez aquí incluso, porque sabe, esta predicación surgió de una vez más, tal vez lo que me causó fue que
de toda la lectura cuando lo leía era poder mirar que cuando el Señor la sanó y este hombre, el principal de la sinagoga, se enojó, inmediatamente se acordó del buey. Y tal vez ahí vienen las enseñanzas que él ya había también podido exponer en muchos lugares donde le decía, ¿acaso no sé de lo que tiene necesidad? ¿Acaso no le doy de comer a los pajarillos? ¿Acaso no visto a los lirios? Ustedes son mucho más importantes que los lirios. Ustedes son mucho más importantes que los pajarillos. Aquí le dijo, ella es mucho más importante que el buey. De ese el que usted tiene misericordia. Ella es más importante que los asnos cuando le ponen la carga y lo llevan y tal vez cargaban agua o qué tantas cosas. Sí, pues Dios tiene cuidado de nosotros y tal vez en muchas ocasiones habla a través de los otros evangelistas acerca de este punto donde usted dice, pero mi necesidad, ¿qué? No, Dios tiene cuidado. Ya vendrá respuesta para su vida, mi hermano. Ya vendrá respuesta para su vida, hermana. Sí, pero confiemos, escúcheme bien. ¿Sabe? Vuelvo y repito, aquí tomo los dos puntos importantes, el tiempo de Dios, pero estar en el lugar de Dios porque Él sigue teniendo cuidado de nosotros. Así usted como que sienta que no, que antes al contrario, como que Dios se le volvió enemigo. Porque mire, sabe que estoy pasando por esto y estoy tranquilo. ¿Sabe? Algo he entendido en la vida, a medida que leo la Biblia, a Dios no lo puedo presionar, Él es soberano. Y hay una palabra que rodea a Dios y es Señor. Y es Señor. Y darle órdenes al Señor no se puede. Porque ante todo debemos aceptar su voluntad. Antes Él dice que en medio de todo lo que pasa, dice, nos ayuda para bien. Y tal vez pasamos por procesos, por eso empezaba en la introducción viendo, dice, un día más, un mes más, un año más. Y tal vez vemos como que las cosas ya se hacen imposibles. Pero tranquilos, que Dios trata con esos imposibles. Tal vez si le preguntáramos a esa mujer diría, no, tremendo lo que viví, pero el momento en que fue sanada, dice, fue tan glorioso que ella no cesaba de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque ha sido tanto el tiempo, tanto lo que pasó, pero Dios trajo la respuesta. Sí, Dios la trajo. Y yo les insto, mis amados hermanos, a que no demos el brazo a torcer, que porque no se me dieron las cosas cuando yo las quería, entonces, espere, ya no le doy adoración al Señor, ya no quiero nada con Dios. No, sígalo honrando. Esta mujer nos da el ejemplo más grande. Después de 18 años con esto, y ella llega a la sinagoga y quiere adorar, y quiere escuchar, y quiere estar, porque para ella es importante. ¿Cuándo lo iba a hacer Dios? No sé. Y tal vez ese día no estaba diciendo, Señor, y tal vez lo vio y después de que expuso la palabra, Señor, sáname. No. Simplemente la vio y dijo, sé libre. Le puso las manos y se fue enderezando y empezó a glorificar a Dios. Viene el tiempo de Dios, viene el momento de Dios. Sí. Esto es hermoso, esto es maravilloso. Pero tal vez el tercer punto no es menos importante y es el que más quiero enfatizar. Aunque yo lo sé que lo sé. Yo sé que ustedes lo saben, perdón. Él, Él, nuestro Dios, Él, no otro, no nadie más. Hay algunos que en medio de las circunstancias que viven, como les decía, tal vez el domingo dicen, no, tal vez me están haciendo mal, no sé qué tengo, no sé. Tal vez unos buscan al brujo, al hechicero, buscan atajos, otros mecanismos.
para poder sobreponerse a lo que está viviendo. Acuden a las tinieblas cuando son las mismas tinieblas, como en este caso, el que había traído este daño. Pero este punto tiene que ver con que Él, solamente Él, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es el que nos puede liberar de las ataduras. El único. No busque en otro lugar. No busque. Escúcheme bien, no lo busque. Se puede llevar sorpresas. El único que lo puede librar a usted de las ataduras es Dios. ¿Sabe? Y aquí tal vez por eso les decía, me quedaba en esta parte cuando el Señor le dijo, hipócrita, y cada uno de vosotros no desata en el día de reposo. Desata a su buey y a su asno del pesebre y lo lleva a ver. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. ¿Sabe? Y aquí en este escenario, yo sé que hay muchas cosas y tal vez no porque fuera la única que tenía atadura en ese momento, pero yo quiero tal vez llevarles a este punto. Sin Cristo, escúcheme bien, sin Cristo, sin el conocimiento de Dios, sin haberle entregado nuestra vida al Señor, todo el mundo está cargado de ataduras, está atado hasta allá nomás. Cadenas, ataduras, yugos. Pero si llegamos a Cristo, llegamos al lugar correcto, escúcheme bien. Llegamos a Él y tal vez aún el Señor nos sigue mostrando acerca de esto. Él es, por eso el domingo le predicaba, Él verdaderamente nos va a hacer libres. Él es el único que va a tratar con estas cosas, ¿sí? Y vuelvo y repito, no era la única mujer que tenía allí ataduras. Usted mira, este principal de la sinagoga era el que más atado estaba. Pero como dice el dicho popular, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Sabe que cuando usted acepta sus carencias, ¿cierto? Acepta las cosas que está pasando y dice, Señor, yo necesito de ti porque hay esto y esto en mi vida. Y no empieza a taparlas ni empieza a argumentar, defender lo que es una atadura en su vida. ¿Sí? Por eso, gloria al Señor que llegamos a Cristo y si estamos aquí, tal vez muchos digan y se sientan atados. ¿Sabe? Voy a decirles algo. Cuando tuve el accidente del arma de fuego que yo tenía cuando no conocía al Señor y se me fue el tiro y me cogió la pierna, yo me vi el dedo y yo pensé que había sido solo el dedo. Y mi mano toda llena de sangre y decía, uy. Vi el vidrio porque pensé que el vidrio del carro se había roto. Y yo dije, ¿qué pasa? Dije, ¿a dónde? Cuando de repente vi el piso y vi sangre, yo decía, pero uy, tanta sangre ha caído allá al piso. Y de repente fui a mover mi pierna y como que me sentí pesada. Y yo dije, ¿de dónde es esta sangre? Y ya quise moverla y me la sentí más pesada. Cuando ya entendí que la bala había cogido mi pierna. Y sabe, cada vez era más pesada. Estaba en la pierna, pero era más pesada. Y así, y cuando llegué al hospital, sencillamente ya tenía que arrastrarla porque no me respondía. Sabe, y así son las ataduras. Si me va a entender, usted puede sentirse, pero siente que hay algo pesado, que como que usted no va, como que hay algo raro que está trayendo a usted ese estado que usted dice, ¿qué pasa? En mi diario vivir, mira, yo no estoy caminando libre, yo no estoy respirando libre, yo no estoy viviendo en libertad esa vida de abundancia, porque a veces decimos,
es que Dios dice que Él vino a darme vida y vida en abundancia y creemos que la abundancia es plata y abundancia es cosas, pero no es abundancia de paz, abundancia de libertad, si me va a entender. Abundancia es una palabra que tal vez el Señor quise para mostrar una vida de satisfacción, pero usted ve que hay cosas donde usted dice, sé qué pasa, hay algo en ciertas áreas donde usted siente que hay que atadura. Como que está amarrado, como que hay algo pesado ahí que no lo deja caminar, ¿sí? O sencillamente como cuando usted tiene amarrados los pies y usted quiere caminar pero no puede, o da pasos muy corticos y usted quisiera moverse pero no puede. Esos son ataduras. Y tal vez esas ataduras se dan en muchos escenarios, ¿sí? Hay personas que, escúcheme bien, leen la Biblia y no entienden. Allá hay ataduras. No sé, no se pueden concentrar, van a leer, leen cualquier otra cosa, ven una película y la entienden, pero van a leer la Biblia y no entendió nada. ¿Qué dice ahí? No sé, no. Hay atadura. Hay atadura. Hay que pedirle al Señor, abre mi entendimiento, Señor, algo pasa, Señor, que algo sucede. Hay personas que quieren orar y oran un minuto y ya no tienen que orar y les cuesta mucho. Ahí hay atadura. El único que los puede liberar a ustedes y a mí de esas ataduras es Dios. Es Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido personas que llegan a este lugar, escúcheme bien, y estando en este lugar quieren salir corriendo? Ahí hay ataduras. O viene la adoración o viene la alabanza, hay ataduras. O les cuesta sencillamente, no, a la hora de pensar de venir a la iglesia, no es cierto, hay algo que sí saben que deben ir, pero no pueden, hay ataduras. Aunque la atadura de esta mujer, la ligadura era física, porque también hay ligaduras físicas de enfermedad, ¿cierto? Personas que continuamente están enfermas. Salen de una cosa y la otra y ¿qué pasa, cierto? Y usted ve, Señor, ahora no es para que usted se preocupe ahora y qué atadura será, no, es decirle, Señor, gracias por liberarme de esto. No sé cuándo, Señor, pero voy a salir de esto. Con la ayuda tuya sé que tú me vas a liberar. Y tal vez un día aquí, estando aquí, igual el Señor pase su mano y lo toque y usted diga, sé libre. Y pueda decir, amén, se ha desatado. Pero tiene que haber eso. Ataduras en lo económico, tiene el dinero, tiene un buen dinero, pero no sabe qué pasa, dónde lo mete, no le alcanza, no, y atadura es, ¿y qué hice? ¿Yo en qué gasté? O sea, unas manos, hay atadura. Hay que pedirle al Señor, sí, que traiga libertad en esto. Ataduras en lo moral, sí, que también se da. Entonces, aquí lo único que quiero decirles es que Dios es el único y estamos. Y si usted está en Cristo, dígale gracias, Señor, porque llegué a donde era. Así como les dije el domingo, si el problema es de su pecado, pues hay alguien que quita el pecado, y Jesús de Nazaret. Y el Espíritu Santo nos regenera. Entonces usted está en el lugar, ¿para dónde va a ir? Así lo mismo, si usted siente que en su vida hay, en su familia hay ataduras en diferentes áreas, ¿para dónde va a correr sino al Señor y estar siempre en el lugar de Dios? Que ya vendrá respuesta para su vida. Termino con esto, porque aquí en este pasaje de Isaías, de Lucas, tal vez está cumpliendo algo que el profeta Isaías dijo en algún momento. Isaías 52, con esto termino. Isaías 52. Dice así los siguientes versos, los versos primeros. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén.
Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. ¿Sabe? Porque en medio de todo, Dios veía a su pueblo en cautiverio. Ataduras. Y por eso diferentes profetas a veces hablaban, decía que esos yugos, esas ataduras, la única manera que se quebraran era por la unción y el poder de Dios. No hay otra manera. ¿Sí? Y aquí dice, suelta esas ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero. Dice, yo los voy a rescatar. Por eso usted está en el lugar correcto. Seguro va a venir el momento de redención para su vida. Vienen las diferentes cosas, hay redención. Seréis rescatados. Sigue diciendo, porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón. Allá hay ataduras. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, nuestro Dios reina. Nuestro Dios reina. Tal vez usted pueda ver, escúcheme bien, tal vez usted pueda ver cosas en su vida y dice, ¿qué está pasando? Pero quiero decirle que Dios aún gobierna. Por eso él mismo, escúcheme bien, cuando les enseñaba a los discípulos en Mateo 6, después de que les enseñó todo, dice, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y para ti sea la gloria. Por eso, alístese. Si ha tomado esta palabra para esperar en el Señor, porque Él, muy seguro, va a venir a romper con ataduras. Muy seguro, escúcheme bien. No le puedo decir mañana o hoy, tal vez lo pueda hacer hoy, tal vez lo esté haciendo hoy, en medio de todo. Lo puede hacer mañana, lo puede hacer en 15 días, porque Él reina. Él reina y de Él es el reino, de Él es el poder y en el poder de Él, Él lo hace cuando quiera. Pero usted esté dispuesto a darle toda la gloria y toda la honra a Él. A no buscar otro lugar, a no buscar otros dioses. A darle a Él el lugar que le corresponde. Nuestro Dios reina. Y así tal vez ese sentir es el que hubo en el pueblo aquel día. Dice, por eso todos se regocijaban de todas las cosas gloriosas hechas por Él. Y yo soy uno de los que le digo, gracias Señor por todo lo que ha hecho en mí. Gracias Señor por todo lo que ha hecho en mí. Gracias porque también he tenido que esperar por cosas en que decía Señor y cuándo, pero ahí estuvo y llegó el momento justo. A tiempo, no en el que yo quería, pero sí en el que Él quiso, porque para mí era lo mejor. Y hoy le doy la gloria y la honra y la alabanza, porque sé que Él es el único que puede liberarnos de las ataduras. Cristo nos libera de las ataduras, sea cual sea. Él tiene el poder, porque suyo es el reino, suyo es el poder y suya también será la gloria. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie en este momento y no sé qué quiera decirle al Señor. No sé qué quiera decirle al Señor. Si solamente tenga palabras de gratitud y dígale, Señor, gracias, gracias, gracias por ser quien eres. Gracias, Señor, por lo que haces conmigo. Gracias por guiarme, gracias por ayudarme. Gracias por sustentarme. Gracias por tu palabra. Sabe, yo a veces me quedo solamente mirando lo que Él hizo y digo, wow, Señor, qué hermoso lo que hiciste allí. Pero tengo que decirle gracias, Señor, porque sé que también lo puedes hacer aquí.
porque lo puedes hacer en mí, porque lo puedes hacer en mi casa, porque lo puedes hacer en la iglesia, porque lo puedes hacer en mi familia, porque lo puedes hacer en mi salud, porque lo puedes hacer en mi economía, porque lo puedes hacer en mi corazón, porque lo puedes hacer en mi pensamiento, porque lo puedes hacer en mis ojos, porque lo puedes hacer en mi manera de hablar. Señor, rompe toda atadura que haya en mí, Señor. Quiero libertad, quiero ser libre, Señor. Así como aquella mujer, Señor, aunque fueron 18 años de espera, pero vio la libertad en ti, así nosotros, Señor, queremos ver, saborear la libertad completa, Señor. Estamos en el lugar, estamos, Señor, Dios mío, en el verdadero, en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino y se entregó por nosotros, el que tiene el poder, el que tiene la gloria, Señor, Dios mío, porque a ti te pertenece por tanta bondad y por tanta manifestación que haces. Por eso, gracias, Señor, mira hacia este pueblo, Señor, y tú conoces. Solo que tu mirada, Señor, se ponga sobre cada uno de nosotros y en la manera, Señor, y en el momento preciso, Señor, como lo quieras hacer. Gracias. Gracias por enviar esa palabra de libertad, por soplar esas palabras de poder sobre nosotros, Señor, para que seamos completamente libres, Señor. Gracias, Señor. Sé que esa es la obra tuya, Señor, y eso quisiste venir a mostrarnos, Señor Jesús. Pues hoy lo recibimos nosotros, hoy Señor, abrimos nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro espíritu, Señor. Abrazamos todo este caudal de bendición para cada uno de nosotros, para nuestros seres queridos, nuestras familias, para nuestros hermanos de la iglesia, para las familias de la iglesia, aún para Colombia en medio de tanta necesidad. Dios, solo tú puedes traer verdadera restauración y verdadera, Señor, libertad a nuestro país, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia, Señor mío y Dios mío. Gracias por seguirlo haciendo en el tiempo, Señor, que cada uno vayamos, Señor, encontrando y teniendo de ti esa revelación y esa manifestación personal, individual en cada uno de nosotros, Señor, y poder, Señor, como hizo aquella mujer, no dejar de glorificarte, Señor. Así que muchas gracias por esta noche, gracias. Gracias por tu cuidado, Señor Dios mío. Y gracias por obrar poderosamente sobre cada uno de nosotros, en cada área de cada uno de nosotros, en lo que tú conoces, porque tú eres Dios omnisciente, Señor, en lo que tú sabes hacer, porque tú tienes el poder, Señor Dios mío, porque tú puedes obrar en sabiduría en el tiempo que es, Señor. Pues gracias por hacerlo, Señor. Esperamos en ti, porque sabemos que tú reinas. Y que tuyo es el poder y que tuya será también la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.